Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar con ustedes hoy aquí. Estábamos haciendo cuentas con sus pastores sobre hace cuánto vine aquí. Todavía estaban construyendo este templo y es increíble cómo el Señor les ha proveído, los ha bendecido. Me alegra mucho verles esta noche. Conozco a sus pastores desde cuando yo era joven. hace, no sé, 1980 y algo fue, una cosa así. Sí, a mí, la cigüeña antes de llevarme a mi casa me trajo aquí a conocerlos a ellos. Y la verdad, cuando era un joven que comenzaba en la fe, la música que el Señor les regalaba nos bendijo mucho. Y fue así que comenzamos a conocer de ellos hace un par de años nada más. Y hoy estar aquí para mí es un privilegio, es un honor que me confíe en este tiempo para compartir con ustedes. Amén. Así que con mi esposa estamos aquí para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Quiero hablar hoy acerca del perdón. Esa es una de las palabras más pronunciadas dentro de la iglesia cristiana. Todos los que estamos aquí estamos familiarizados con el perdón de alguna manera. ¿Sí? Estamos aquí porque fuimos perdonados. No hay otra razón del por qué estamos aquí. No estamos aquí porque somos buena gente, aunque usted tenga cara de buena gente. Puede que no lo haya sido, no lo sea del todo. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque Él nos perdonó a nosotros. Amén. Y entonces la Biblia dice que Él empieza a formar una familia. De hecho, la historia de la Biblia es la historia de Dios formando una familia. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Él llama a esa familia iglesia, nosotros. Amén. Ok. Y estamos aquí en esta familia de Dios donde fuimos insertados, donde nos pusieron para crecer y donde nos pusieron para servir. Amén. Nos pusieron para crecer y nos pusieron para servir. Y para eso precisamente estamos aquí. Pero no es siempre fácil hacer ninguna de las dos cosas. No porque no estemos agradecidos con el Señor, no porque no le hayamos conocido, sino porque honestamente no vaya a mirar a nadie porque se va a dar color, pero hay gente en la iglesia que no colabora para que uno pueda crecer y servir en paz. No diga amén. No diga amén. ¿Sabe? Hay gente que cuando ve cosas o actitudes así entre los miembros de la iglesia piensan, ¿cómo es posible que eso pase si es el pueblo santo del Señor? Pero incluso en el pequeño rebaño físico que tuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, también había gente complicada. Y no solo gente complicada, había uno al que Él llamó el diablo, de cariño. Y usted sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Judas. Mire, todos los cristianos estamos familiarizados con el nombre de Judas, ¿verdad? Todos nosotros cuando escuchamos decir Judas, rápidamente lo asociamos con traición, rápidamente. Nadie piensa Judas, un buen hombre, ¿verdad? Un buen administrador de los fondos del ministerio de Jesús. Nadie piensa eso. Es más, usted le puede poner los nombres de todos los apóstoles a sus hijos, ¿verdad? Puede escoger entre ellos, menos, jamás se le va a ocurrir ponerle Judas Francisco a un hijo suyo, ¿verdad? No podría usted. Porque aunque el nombre Judas viene de Judá, y Judá, bueno, el nombre Judá tiene implicaciones
en el asunto de la alabanza y la adoración, alabado sea Dios, bendecir al Señor. Eso significa el nombre Judá. Así que Judas, pues en sí el nombre no era malo, pero el cuate ese arruinó el nombre, ¿verdad? A partir de allí ya nadie se llama Judas. Creo yo, no sé. ¿Habrá un Judas aquí? Digo, de nombre. Entonces todos nosotros estamos de acuerdo, gracias hermanos, en que Judas fue y es el símbolo de la traición. Y estaba entre los 12, la crema innata del discipulado, la crema innata de los primeros seguidores de Jesús. Judas estaba ahí. ¿Sabe? Es difícil hablar sobre lo que Judas hizo, pero no hablemos solo de lo que él hizo allá, porque aunque no querramos, hay gente con las actitudes de aquel hombre hoy en día en la iglesia. Aunque no digan amén, hay Judas en la iglesia hoy. Aquí no, en otras. Aquí no, pero mire, todos en algún momento hemos sido víctimas de la traición, así como fue Jesús en su tiempo, como fueron los apóstoles en su tiempo, porque no solamente el Señor fue dañado o fue alcanzado por la traición, sino sus compañeros, que probablemente también se sorprendieron de hasta dónde fue capaz de llegar Judas. En la iglesia hay gente también que ofende, hay gente que traiciona. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados últimamente? ¿Cuántos de ustedes han sido ofendidos profundamente últimamente? Y es posible que eso haya pasado en la iglesia. Es posible que eso haya pasado en tu pequeña congregación, que es tu familia. Porque la traición duele más cuando es alguien cercano. La ofensa duele más cuando la hace alguien cercano. Por eso esta noche quiero que abordemos de manera franca, directa, este problema que a veces callamos, lo que callamos los cristianos, ¿verdad? Eso. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Entre varias cosas, la Biblia usa varias metáforas para referirse a la iglesia. La Biblia compara a la iglesia con un edificio. La Biblia compara a la iglesia con un ejército. La Biblia compara a la iglesia con una familia. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Y la Biblia compara a la iglesia con un rebaño. Un rebaño. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 2. Gracias. Está ahí en la pantalla. Regresame la anterior. Tal vez usted se puso a pensar, ¿por qué hay una cabra ahí? ¿Sí se preguntó eso? Pues vamos a hablar no de usted, no de la cabra, en un momento. Ahora leamos primera de Pedro capítulo 5, versículo número 2 y 3. Dice la Biblia: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Versículo 3: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. ¿Nota usted que la Biblia compara a la iglesia con un rebaño? Un rebaño. Y al rebaño que se refiere es a un rebaño de ovejas. Este pasaje llama al líder del rebaño, lo llama un pastor. Así que Dios compara a su pueblo con un rebaño, y él llama a algunos que le ayuden a cuidar el rebaño, y a esos le llama pastores. Está haciendo una analogía de ese oficio antiguo que era el pastoreo de ovejas. Ahora, lo interesante, y no sé si usted lo sabe, pero si no lo sabía, hoy lo va a saber. Mire, un dato curioso es que en un rebaño
oriental, o sea, del lado de donde se escribió la Biblia, del mundo donde salieron las escrituras, del tiempo en que estaba vivo el Señor Jesús. En un rebaño no solamente habían ovejas, en un rebaño también habían cabras, habían perros y uno que otro cerdo. ¿Aló? No esté volteando para otro lado buscando el perro, el cerdo, la cabra. Espérame, concéntrese. Mire pues, en un rebaño bíblico podía haber no solamente ovejas, sino cabras, habían perros y a veces habían cerdos. Las ovejas, obviamente, ya lo vimos, son los hijos de Dios. O sea, usted, diga amén. Usted es una oveja, ¿verdad? Ok, las ovejas son dóciles, las ovejas son necesitadas de guía. Usted sabe que las ovejas no tienen sentido de dirección. No tienen sentido de dirección. Las ovejas no pueden defenderse por sí solas. No tienen garras, no tienen colmillos. Las ovejas son indefensas. Pueden morir fácilmente si no hay un pastor que las guíe y las proteja. Usted es una oveja. Amén. Bueno, ok. Habían ovejas y ya dijimos, las ovejas era el pueblo de Dios, pero también habían perros. La Biblia en el Nuevo Testamento, cuando habla de los perros, se refiere a aquellas personas que constantemente se apartan del Señor. Solo lo voy a leer rápidamente. Segunda de Pedro 2:22 dice: en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces los perros representan personas que están yendo y viniendo de un rebaño. O sea, nada que ver con usted, ¿verdad? Ok. Y es una cosa interesante porque los perros, dicen los que saben sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué un perro se come su propio vómito? Porque como ellos no pueden razonar, ellos se mueven por instinto, el perro vomita y luego de vomitar, él ya decide irse, pero cuando empieza a caminar, le viene al olfato un fuerte olor a comida caliente. Y dice el perro: comida, ve, aquí hay comida. Y se la vuelve a comer. ¿Por qué el perro se come su propio vómito? Porque se guía por sus deseos, sus instintos. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es cierto. Pero voy a seguir. Ok, los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Aquí en esta analogía, el pasaje también habla de los cerdos, de aquellos que van y se revuelcan en el lodo, pero los cerdos son aquellas personas que tienden más hacia la apostasía, que no solamente se apartan del Señor, sino que luego se vuelven contra la iglesia, contra la fe, contra la Biblia. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que, ¿ha oído ese dicho? De todo hay en la viña del Señor. Sí, mire, hay ovejas. Digan amén las ovejas. Uy, qué poquito. No vaya a decir amén con lo que viene, por favor. Vamos a ver, ¿cuántas ovejas? Digan amén. Ok. No voy a preguntar por los demás, pero hay ovejas, hay perros y hay cerdos. Ahora, no nos vamos a concentrar en esos. Vamos a hablar de este detalle. Habían cabras. Las ovejas y las cabras, aunque se parecen, tienen personalidades diferentes. La oveja tiende a ser pacífica, introvertida, tranquila, fácil de guiar. La cabra no, todo lo contrario. Es impulsiva, es violenta, difícil de pastorear. Pero ¿a quiénes representan las cabras? En la cultura oriental, míreme, las cabras estaban en un rebaño a veces no por casualidad, no es porque, mira, me pagaron el negocio aquel con 2 cabras, metámosla al rebaño, pues, porque ahí las vamos a cuidar, hay que se estén.
Generalmente las cabras estaban dentro de los rebaños a propósito. Diga, ¿cómo? A propósito. Algunos dueños de ovejas, de grandes cantidades de ovejas, insertaban cabras a las que primero habían entrenado. A esas cabras les enseñaban a recorrer ciertos caminos para llegar solas a cierto lugar. Y luego, cuando habían comprobado que la cabra conocía esa ruta para llegar sola a cierto lugar, la metían dentro del rebaño de las ovejas. Y entonces ella empezaba a relacionarse con el rebaño de ovejas. Las ovejas la conocían, la empezaban a ver con más frecuencia, a tratarla como una de ellas. Y cuando llegaba el momento de esquilar, o cuando llegaba el momento de trasquilar las ovejas, solamente abrían el corral y dejaban que la cabra caminara. La personalidad dominante de la cabra llamaba la atención de las ovejas, que siempre andan buscando un líder. Las ovejas siempre andan buscando un líder, y la cabra tiene espíritu de líder. Entonces la cabra empezaba a caminar y las ovejas empezaban a seguirla. A esa cabra, que la habían entrenado para caminar sola hacia el lugar donde iban a asesinar a las ovejas, las guiaba hacia el matadero, y luego la sacaban a la cabra y la volvían a insertar en otro rebaño para que siguiera haciendo su trabajo. ¿Qué hacía la cabra con ese rebaño? Traicionarlas, llevarlas al matadero. Entonces, ¿sabe cómo le llaman en esa cultura a esa cabra? La cabra de Judas. Así la llaman, la cabra de Judas. La infiltraban dentro de un rebaño, y después de unos días ella guiaba a las ovejas al matadero, porque ella está haciendo justo lo que hizo Judas. Fue infiltrado dentro del grupo de los cercanos al Señor para luego cumplir con su propósito y traicionar al Señor. Usted sabe la historia. Judas era el encargado del dinero, y si a él le importaba, la Biblia dice claramente que a él le importaba el dinero. Por eso, cuando aquella mujer derrama el perfume a los pies del Señor, Judas dice: ¡qué desperdicio! Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. El pobre era él. El pasaje mismo dice que Judas no dijo eso porque fuera buena onda y quisiera ayudarle a los pobres, sino que dice que dijo eso porque él se robaba las ofrendas. De hecho, Juan en su evangelio llama directamente a Judas un ladrón. Quiero que lea Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 4. Dice la Biblia así: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban de ella. Póneme lo que sigue. La palabra ladrón que se usó en el griego allí en ese pasaje es la palabra kleptes. De ahí viene aquello de cleptomanía. Pero la palabra kleptes literalmente significa alguien que roba con engaño. Alguien que roba con engaño. O sea, no es lo mismo que te roben usando la fuerza a que te roben usando el engaño. ¿Qué duele más? Porque alguien en la calle te encuentra, te pone un cuchillo o una pistola y te dice: dame todo lo que andas ya. Y usted rapidito se lo da y el cuate se va. Usted no queda con un trauma diciendo: ese hombre me traicionó en la calle, a saludarlo iba yo. Y no, usted no queda molesto por eso. Solo molesto porque le robaron. Distinto es que usted reciba a un sobrino que viene de otro lado, que se quedó sin trabajo y sin casa, y usted le diga: pues quédate aquí con nosotros hasta que encontrés dónde quedarte. Y un día el cuate desaparece, ya no volvió esa noche, y cuando usted va a buscar entre sus cosas, no están sus cosas más preciadas,
tenía un dinerito guardado por ahí y ya no está. O sea, ese es cleptes, robo con engaño. ¿Qué duele más? El robo con engaño. Eso duele más, porque alguien quebrantó la confianza que le habías dado. Justo es eso lo que hizo Judas, y por eso Juan llama a Judas ladrón, cleptes, el que roba con engaño. La Biblia dice que Judas era una persona muy interesada por el dinero y estaba con el Señor por el dinero. Nada que ver con usted, ¿verdad? Nadie dijo amén, me preocupa, fíjese que no diga nada. Judas estaba ahí simplemente por el dinero. De hecho, cuando lo traicionó, usted sabe, él pidió 30 monedas de plata y Judas entró al rebaño del Señor como una oveja, pero el tiempo lo denunció como la cabra que era. ¿Por qué le digo esto? Mire pues, poneme lo que está ahí. Ahí están las fotos. ¿Ve usted esas fotos? La cabra guiando las ovejas, la cabra encaminando a las ovejas. ¿Hacia dónde? Al matadero. La cabra de Judas. Y la cabra en la Biblia siempre ha significado algo malo. De hecho, mire, a los que se le ocurrió ponerle a esa cabra, la cabra de Judas, obviamente estaban diciendo: es un personaje que se inserta en el rebaño con el único propósito de traicionar, con el único propósito de guiar a la destrucción a esas ovejas. Mis amados, míreme, todo rebaño tiene una cabra. Toda iglesia tiene el peligro de tener también una, dos, algunas cabras. Y es una cosa dolorosa, pero existe. Gente que está en la iglesia y que con el tiempo se gana su confianza, se gana su afecto, se gana su respeto y parece uno de nosotros. Canta, adora, sirve, diezma. Es una persona como nosotros, pero cuando tiene la oportunidad, traiciona, rompe el manto de un pastor, divide una iglesia, engaña a un hermano de la iglesia cortejando a su esposa, cuenta tus secretos, los hace públicos, le agrega cabras en el rebaño. Esta noche no sé la verdad. Si vino usted, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero estas cosas pasa, como decía aquel comercial, pasa en el cine, pasa en la vida, ¿verdad? Pasa en la iglesia. Ahora, no podemos, míreme para acá, no podemos evitar gente traidora en la vida, ni en la familia, ni en la iglesia. Diga conmigo, no podemos evitar la traición. Otra vez diga, no podemos evitar la traición. Se va a dar. Incluso el Señor Jesucristo dijo: es inevitable que vengan los tropiezos. Van a venir. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con las cabras? Ni hablemos de eso, porque como aquí no hay cabras, no vamos a hablar de las cabras. Pero vamos a hablarle a las ovejas. Digan amén las ovejas otra vez. Amén. Ok. Mire pues, mire. No podemos evitar que surjan las cabras. Es como la parábola del trigo y la cizaña. No podemos diferenciarlos. El Señor Jesús dijo eso. Así que van a estar entre nosotros. Pero mire para acá. Sí podemos. Esto es lo importante. Aquí podría terminar y nos vamos, pero aguánteme un rato. No podemos evitar que hayan cabras, pero sí podemos evitar que la ofensa y la traición que producen no nos destruya a nosotros.
Porque si algo destruye la confianza, la fe, el ánimo de una persona, incluso de congregaciones enteras, más que cualquier pecado de esos pecados que son los pecados insignes de los que nos cuidamos los evangélicos, vea, chupar, fumar, mujeriar y bailar pegado. Nos cuidamos de esas cosas porque son del diablo. Y claro, eso hace daño y destruye. Pero más que esos pecados, hay un pecado que destruye más, porque te frena, te contamina, te desanima y te da la sensación, esto es lo más grave, te da la sensación que aún estando vos en pecado, son todos los demás los que están mal y vos estás re bien. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Resentimiento se llama. Cuando somos traicionados, cuando somos ofendidos, se siembra en nuestro corazón una semilla de odio que, si dejamos que crezca, produce ¿qué? Rebeldía, y produce desinterés de los propósitos de Dios. Entonces la gente ofendida, usted las encuentra por todos lados. Seguramente usted conoce a algún cristiano que antes fue poderoso en la oración, fuego de Dios, predicaba, cantaba, y a veces cuando uno ahonda en una conversación con esas personas, le dicen: tuve un problema en la iglesia. No, que en la iglesia vos sabés, hay gente hipócrita. No, que en la iglesia vos sabés, ahí llega de todo. Empiezan como a darnos pistas. ¿Por qué ya no fueron? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué se alejaron? Míreme, porque los ofendieron, porque los traicionaron. Y probablemente ese hermano no anda chupando, probablemente ese hermano no volvió a sus antiguos pecados, pero está apartado de la fe. Y aunque la iglesia no salva, apartarse de la iglesia te echa a perder. Porque la iglesia es un cuerpo. Diga, la iglesia es un cuerpo. La Biblia dice: el que se separa, su propia destrucción busca, contra toda autoridad se levanta. Oiga, y en un cuerpo, si yo me corto este dedo, ¿quién va a sobrevivir? ¿El dedo o el cuerpo? Imagínense que me corto el dedo y el dedo gordo dice: no, hay que les quede, ya me voy, estoy bravo con ustedes. Y el dedo gordo se va él solito a vivir su vida loca, él solo. Se van a morir sin mí. ¿Quién se va a morir? El que se separa del cuerpo muere. Voltea a ver al de la par. Dígale, voltéalo a ver. Y dígale: el que se separa del cuerpo muere. Otra vez: el que se separa del cuerpo, dígalo fuerte, el que se separa del cuerpo. Ok, pero ¿por qué te separaste del cuerpo? Porque alguien te ofendió. Y por eso le dije, el pecado del resentimiento nos da la falsa sensación de que todos están mal. Yo estoy bien, porque yo fui la víctima. Y nadie hizo nada. Yo le dije al pastor y se hizo el loco. Porque la verdad yo no confío, ya ni creo en los pastores. ¿Ha oído gente así? Suele pasar que cuando alguien tiene un clavo con otro en la iglesia, el pararrayos siempre es el pastor. ¡Qué silencio! Bueno, ok. Vuelvo al punto. Solo quiero que quede bien clara esta idea, porque esta es la idea central de esta primera parte. No podemos evitar que hayan cabras entre nosotros. No podemos evitar la traición y las ofensas. No las podemos evitar. Míreme, sí podemos evitar que la semilla que se planta cuando nos traicionan dé fruto. Tenemos que aprender a desarraigar el fruto de la semilla de la traición. Cuando yo abrazo la traición, cuando me la creo, cuando la traición se vuelve el centro de mi dolor y de mi vida, y me creo la víctima, eso va a dar fruto. El resentimiento produce
Nos hace llevar una vida estéril, una vida sin fruto, una vida llena de amargura. Produce rebelión, produce resistencia a los propósitos de Dios. No sabe usted, mire, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en El Salvador, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Santa Ana, que es la que está cerca, entrando de Guatemala. Todas las semanas hay un grupo de voluntarios de nuestra congregación que va a las calles de la ciudad y lleva comida a la gente que vive en la calle. La gente que vive en la calle, algunos están ahí pues porque no tienen casa, viven en una condición de extrema pobreza y literalmente deambulan por las calles en el día y en la noche se refugian en el centro de la ciudad, en esos edificios que tienen un techo extendido sobre la acera para poderse resguardar de la noche y de la lluvia. Hay mucha gente así. Pero entre todas las personas que viven en la calle de nuestra ciudad, hay gente que tiene adicciones a las drogas o al alcohol. Algunas mujeres, cuando quedaron en esa situación, comenzaron a dedicarse a la prostitución. A esa gente le servimos cada semana en las calles de la ciudad. Pero lo que quiero contarle, y es algo que me llama la atención, es que frecuentemente encontramos personas que le dicen a uno, claro, a veces en un claro estado de ebriedad o drogados, que te dicen, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo predicaba, yo cantaba, y se ponen a cantar, cantan bonito y te hablan de la Biblia y saben de la Biblia. ¿Qué te pasó? Todo comenzó por alguien que les hizo daño dentro de la iglesia. Y claro, aquel cuate tiene la culpa y va a tener su recompensa y todo, pero como ese no está aquí, le dije, no vamos a hablar de ellos. Pero también es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos al daño que recibimos. Míreme aquí, míreme aquí. El que me ofende, el que me traiciona es responsable por lo que hizo. Pero el resultado de eso es mi responsabilidad. Yo soy responsable de cómo respondo a eso. ¿Me explico? Yo soy responsable de cómo respondo a eso. Y yo tengo que evitar que el daño que alguien me hizo me aparte de mi familia en la fe, la iglesia, me aparte de mi fe en Jesucristo. Debo entonces aprovechar ese golpe para crecer, para afirmarme, para seguir adelante. Y todos debemos tener la claridad que en la casa de Dios no todos están en el mismo nivel de madurez. Y algunos te ofenden no por inmaduros, sino porque probablemente alguien los insertó allí para hacer daño, como Judas. De hecho, el tocayo de Judas el traidor, el apóstol, ¿verdad?, que escribió la carta de Judas, que no es el mismo. Judas dice que hay algunos que se introducen en nuestras congregaciones para servir de tropiezo. Ya le dije, no los podemos evitar, van a aparecer de cuando en cuando. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados, porque no podemos dejar que el pecado del resentimiento, ese ya no es el pecado del que te ofendió, ese es tu pecado. Ese pecado me aparte de los propósitos de Dios para mi vida. Así que, como le decía, ni me fijé a qué hora empecé. Bueno, ahí me hacen una seña, así de, o así, si es que va a haber algo de comer, lo que sea. Bueno, usted ahí me hace seña. Le dije que la cabra en la Biblia siempre ha representado algo malo. Y mire, la primera vez que la palabra cabra aparece en la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 9, está hablando acerca de cuando Dios hizo el pacto con Abraham y Abraham le ofrece una ofrenda a Dios. Esta es la primera vez que se menciona la cabra. Dice Génesis 15:9, una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Esos fueron los animales que Abraham ofreció en sacrificio.
las cabras eran más valiosos que los machos. Le llamaban a los machos el macho cabrío, porque las cabras, bueno, las cabras daban leche y producían crías. Pero míreme para acá, el mayor valor del significado de la cabra está relacionado con Jacob. Ahora dígame, usted que ha leído la Biblia, porque se le nota desde aquí que usted ha leído la Biblia, cuando piensa en Jacob, ya me dijo Judas, ¿qué palabra se le venía? Me dijo traición. Y cuando piensa en Jacob, ¿qué palabra se le viene? La primera que se le venga. No sé, me va a decir usted. No, vamos a ver, diga Jacob, Judas, traición. Jacob, usurpador, traidor, tramposo. Jacob también tenía sus cositas. ¿Se acuerda de Jacob? Bueno, y mire, la Biblia dice que cuando la mamá de Jacob lo motivó para que le sacara a su papá la bendición de la primogenitura, claro, el primero era Esaú. ¿A quién le tocaba la primogenitura? A Esaú. El papá llama a Esaú y le dice: quiero que vayas y cases un cabrito y lo cocines. Y el cuate se va a casar. Y allá atrás está la señora, llama a Jacob, su hijo favorito, le dice: ahorita tu papá le va a dar la herencia a tu hermano mayor. Entonces tu papá ya no ve. Así que vos vas a entrar y le vas a decir: soy Esaú, bendíceme. Y entonces yo te voy a cocinar el cabrito que le está esperando, porque ahí tenemos unos cabros. Lo voy a cocinar, vos entrás. Y entonces Jacob le dice: madre, pero yo soy lampiño, él es velludo. ¿Sabe que la palabra velludo, por ahí estamos, búscame, ahí está el versículo, regresa por favor, ahí está el versículo. Mire, Jacob le dijo a su madre: hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. La palabra velludo en el hebreo es sair, y la palabra para cabra en hebreo es sair. Suena casi igual, se parecen los nombres, así que era como un juego de palabras. Así que Esaú era velludo como un macho cabrío. Así que la mamá mata a los cabritos para engañar a su marido, y la piel de los cabritos se las puso Jacob para engañar al papá. O sea, otra vez, la cabra siempre ha simbolizado cosas malas. De hecho, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús habla del juicio de las naciones, dice que el Padre pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y que a las ovejas le dirá: entren, benditos de mi Padre, y a las cabras le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Bonitas las cabras, ¿verdad? Pero en la Biblia siempre han representado algo que está malo. Entonces, Dios quiere esta noche que volvamos a la conciencia del peligro real de personas que nos hacen daño. Algunas personas lo hacen sin querer, pero otras personas lo hacen con premeditación, con saña, con alevosía. ¿Y qué dijo el Señor que debemos hacer? Yo no soy responsable de lo que hace el otro, soy responsable de lo que hago yo. Diga: yo soy responsable de mis actos. Otra vez diga: soy responsable de mis actos. El otro te hizo daño. Ok, de eso no sos responsable. Responsable sos de cómo vas a responder a eso. ¿Vas a actuar como una víctima o como un victorioso? Mire lo que la Biblia dice, Mateo capítulo 18, versículo 22. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Qué dijo el Señor? Hasta 70 veces 7.
70 por 7. 70 veces 7. 490 veces diarias. La misma ofensa. Claro, usted no va a estar contando. Va una, te perdono. Van 2, te perdono. Van 15, te perdono. Van 20, te perdono. No es. Lo que el Señor quería decir es: debemos perdonar siempre. Aquí entre nos, eso cuesta. Cuesta. Uno tiene la sensación de que le están viendo la cara de tonto, que uno perdona y que el otro aquí vino a llorar, a pedir perdón, y cuando salió se va riendo de uno y después lo vuelve a hacer. ¿A cuánto les cuesta? Solo a mí. Qué buena gente es usted, de verdad. Lo admiro con todo mi corazón, de verdad. A mí me cuesta. A veces cuando la gente, sí, soy pastor y me cuesta. A veces cuando la gente habla de mí, cuando la gente hace algo para dañarme, se me vienen pensamientos homicidas. Le preguntaron a una esposa: ¿y alguna vez has pensado en abandonar a tu esposo? Dijo: no, en matarlo sí, dijo, pero divorciarme no, dijo ella. Imagínese usted, qué mujer más honesta. Pero no es la mía, no la mire así. No es testimonio, no. Mire, óigame, cuesta, pero no hay otro camino para la sanidad que eso. Diga conmigo: no hay otro camino. No hay otra manera. Esa es la manera para librarse de eso. Isaías capítulo 43, versículo 25, dice la Biblia, Dios hablando de sí mismo dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. La pregunta es: si Dios perdona, ¿por qué nosotros no? Si Dios, que es santo, que de verdad Él sí no se merece nada que se haga en su contra, no se merece nada de eso. Nosotros, aunque tal vez no merezcamos lo que esa persona nos hizo, pero nos merecemos quizás cosas peores. Tal vez no por eso, por otras cosas, porque inocentes no somos. Dígale al de la par: inocente no sos. Dígale, voltéelo a ver. No le tenga miedo, dígale: inocente no sos. Inocente no sos. Cuesta eso. Pero míreme, cuando me rehúso en mi mente y en mi corazón a perdonar al que me hizo daño, llevo a esa persona en mi corazón a todos lados. Lo llevo de aquí para allá. Vivo con la cabra, duermo con la cabra. Estamos cenando y ahí está la cabra, y volvemos a tener en la cena de la familia la misma conversación de ese ingrato, de esa ingrata que hizo y que dijo y nos amargó la cena, y ahí está la cabra. Y cuando nos vamos a dormir, nuestros pensamientos están en que eso, ¿cómo pudo pasar? Ahí estás durmiendo con la cabra. Y cuando despertás, la horrible y fea cara de la cabra amanece frente a la tuya. Mire, poneme lo que sigue. Por si alguien dice: ¿y cómo podemos saber quién es una oveja, quién es una cabra? Ahí en la pantalla, quiero que vaya leyendo conmigo las diferencias de carácter entre esos dos animales, cabras y ovejas. Cuando una cabra ve un rebaño, ve seguridad. Cuando una cabra ve un rebaño, ella ve la oportunidad de tomar el control. Cuando una oveja ve al pastor, ve liderazgo. Pero cuando una cabra ve al pastor, puede ver un desafío a su propia autoridad. Aquí entre nos, ¿ha oído gente que de repente dice: es que yo tengo otra visión de la iglesia? ¿Cómo? Sí, hay cosas aquí, no me gusta cómo se hacen, porque es que yo tengo otra visión.
Y he hablado con el pastor, pero no me da lugar a mi visión. Espérame, 2 visiones. O sea, 2 visiones es división. A mí cuando me aparece alguien y me dice, mi visión, pastor, no es como la tuya. Pone una iglesia, le digo yo. Dale, yo te ayudo. Si querés, yo te doy el equipo de sonido para que empeces. Bueno, no hablemos de los que no han venido, voy a seguir. Mire pues, al entrar el pastor al redil, las ovejas tienden a quedarse donde ya están con sus corderitos y se conforman con recibir comida y agua. Al contrario, las cabras generalmente lo rodearán como si estuvieran compitiendo por su atención. Igualmente, si usted le ofrece comida a una cabra, todas correrán hacia el alimento, golpeándose unas a otras en una muestra de individualismo y competencia. Siguiente, cuando un pastor vacuna a una oveja, esta se retuerce con el pinchazo e inmediatamente se va. La cabra se quedará chillando por un buen tiempo y luego buscará recibir atención. Las cabras pueden llegar a ser muy ruidosas cuando algo no les gusta, muy distintas a las ovejas. Cabras se paran en la entrada. ¿Supiste tal cosa? Sí, yo les dije que eso no se hace así, pero no me hacen caso. No, aquí no aceptan opiniones, aquí no aceptan sugerencias. Ella o él quiere que todo mundo sepa que él tiene una opinión contraria a la del fluir de la iglesia. Cabras. Bueno. Voy a continuar. El punto de todo esto, ya voy a terminar 2 cosas más y vamos a orar para luego volver a la segunda parte. Míreme, las ofensas siempre van a existir, los traidores siempre van a estar. Los tuvo Jesús, los tendremos nosotros. Estarán en el rebaño, estarán allí. A veces no los distinguiremos, a veces no los notaremos, hasta que la traición se da. Y sí, el Señor prometió que se va a hacer cargo de ellos. Jesús lo dijo así: no podemos evitar que vengan tropiezos, pero ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. El Señor se encargará de ellos, no vos, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, denle un aplauso al Señor. Mire pues. Pero a veces nosotros quisiéramos que el Señor nos usara como un arma poderosa para ejecutar su venganza, ¿verdad? Pero no nos toca a nosotros, la venganza es del Señor. Ok, o en otras palabras, no seas metido. ¿Sí? Chute. Mírame pues. Tu parte es evitar que la semilla de odio produzca en tu corazón. Eso es lo que tenés que hacer. Sí, que a saber qué le va a pasar. Dios se va a encargar de eso. Si solo es un hijo rebelde, Dios tratará con él. Y si era un infiltrado, también Dios se va a encargar de eso. Eso ya no te compete. ¿Qué te toca hacer? Perdonar. Te toca evitar que la semilla produzca rebelión y resistencia a los propósitos de Dios. Le voy a leer un pasaje para terminar este tiempo. Un pasaje que nos manifiesta el poder destructivo que tienen las traiciones cuando nosotros no las manejamos bien, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos hacemos la víctima. Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículo 1 en adelante.
Está en la pantalla, léalo conmigo. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel que los ocasione. Mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que fuese lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. mire que gloria a Dios. Miren pues. Ellos que habían visto leprosos sanar, el pan multiplicarse, las tormentas calmarse, muertos resucitar, nunca habían dudado. ¿Cuándo dudaron? Cuando el Señor les dijo: tienen que perdonar. ¿Qué dijeron ellos? Uy, no me alcanza la fe para eso. No me alcanza la fe. Padre, auméntame la fe. Como una mujer dijo: Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza yo lo mato. Dijo. Estos dijeron: auméntame la fe. ¿Qué fue lo que les hizo dudar? ¿Qué fue lo que hizo tambalear su fe? Las ofensas. Mire lo que dice el versículo 1. El versículo 1: dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan los tropiezos. Déjeme explicarle. La palabra tropiezo, creo que está al siguiente después. ¿Qué hay después de eso? Pero bueno, la palabra tropiezo, que muchas veces usted encuentra en el Nuevo Testamento, es la palabra escandalizo, que significa poner una trampa en el camino. Entonces, el tropiezo, la ofensa, la traición es una trampa. Una trampa para vos. Quizás no caíste en el alcohol y te has mantenido fiel al Señor, a pesar de que tuviste esa debilidad por muchos años. No volviste a caer en las drogas, no volviste a fumar. Has sido fiel, has sido determinado, buscando al Señor con tu nueva vida en Él. Pero alguien te ofende, alguien habló de tu esposa, alguien dijo cosas feas de tus hijos, alguien te pidió prestado dinero y no te lo pagó. Cualquiera de esas cosas. Esas cosas sí te hacen caer. Por eso los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Esto está difícil. Las ofensas son una trampa. Como le dije, la cabra está entre nosotros y no la vamos a poder detectar nosotros. Espéreme, le aclaro, deje de andar. No se vaya a volver cazador de cabras en esta iglesia. No. Ya le dije, como el Señor que le fueron a decir en aquella parábola, que le van a decir los agricultores, los obreros, le van a decir al dueño del campo: hay cizaña entre tu trigo, ¿la arrancamos? Y él le dijo: no confío en su juicio para poder diferenciar entre el trigo y la cizaña. ¿Se parecen tanto? Ustedes van a terminar dañando el trigo. No, hijitos lindos, ahí déjenlos. Cuando ya eso esté maduro y venga el tiempo de la cosecha, vamos a cortarlos todos. Y a la hora de separarlos, vamos a notar quién tiene fruto y quién no. En otras palabras, no seas metido. No te corresponde a vos decir: este es oveja, este es cabra, este es perro, este es cerdo. No es. ¿Vos sos ovejita del Señor? Sí. Cuídate. No dejes que lo que otros te hagan te desvíen de tu propósito.
un pasaje más, solo este, ya me voy. Ya con este me despido, como dice aquel corito, Marcos 6. Este pasaje se lo sabe usted. Salió Jesús de allí y fue a su tierra. Su tierra es Nazaret, donde se había criado. Salió Jesús de ahí, fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y qué dice? Siguiente, hijo lindo. La que sigue. Gracias, Dios te bendiga y te siga usando, papá. ¿No es acaso, versículo 3, no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y qué dice después? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Cuál palabra es esa? La que ya le enseñé. Escandalizo, que significa se ofendieron. Se ofendieron. Y el pasaje sigue diciendo, versículo 4: en todas partes se honra a un profeta, menos, dice, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, versículo 5, lea eso. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Las ofensas son tan destructivas que te llevan a actuar con deshonra, y eso bloquea el fluir milagroso del Señor entre nosotros. No es que no quiera, Él no puede obrar. Él no puede obrar cuando la gente se vuelve irrespetuosa, cuando la gente comienza a soltarse a hablar lo que no debe, solo porque se sienten ofendidos. Es que yo le voy a decir, es que no me voy a quedar callado, es que usted no, pues yo le estoy hablando de otra gente. Una iglesia que no sumerge en las aguas del perdón el daño que recibió, estorba el fluir de Dios. Por eso debemos soltar. Debemos soltar. De hecho, la palabra perdón, una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento para decir perdón es afesis, significa soltar. Debemos soltar. Dicen que en África los cazadores del mono cara blanca descubrieron que al monito le gustaba el arroz, y entonces dijeron, va a ser más fácil atraparlo porque ya sabemos cuál es su carnada. Entonces amarraban una serie de botes de vidrio que tenían la boquilla muy angosta y el fondo ancho, y ponían un poco de arroz en cada uno de esos botes amarrados, y se quedaban ellos escondidos. Llegaban los monitos, sentían el olor del arroz, metían la manita en el bote, agarraban el arroz, y cuando ellos decían a correr, se ha dicho, no podían sacar la mano, y no podían sacarla, y entraban en desesperación, y ahí llegaban los cazadores y los atrapaban. Tan fácil que era soltar el arroz e irse. El diablo te atrapa, el diablo me atrapa, porque no queremos soltar. Suéltelo. Cierre sus ojos un momentito. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias, gracias
por salvarnos, por extender tu gracia a nosotros. Gracias por habernos perdonado, por llamarnos tus hijos. Gracias, gracias. Hoy venimos aquí para rogarte, Señor, como aquellos discípulos tuyos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Queremos liberarnos de las ataduras que nosotros mismos nos hemos impuesto al no manejar correctamente la traición de otros. Esta noche te rogamos que arranques de nuestra mente y nuestro corazón la falsa creencia de que somos víctimas. Somos victoriosos, más que victoriosos en ti, Señor. Y de toda cosa mala nos librarás. Cada cosa difícil que viene a nuestra vida está, Señor, bajo tu control. Ayúdanos a entender eso. Aumentanos la fe. Libéranos por el poder de tu Espíritu Santo entre nosotros. Fluye hoy aquí. Trae, Señor, trae con tu Espíritu Santo convencimiento de pecado entre nosotros. Redargúyenos. Perdónanos. Perdónanos por querer tomar la justicia en nuestras manos. Perdónanos por abrazar la ofensa, por hacernos la víctima, por no tomar nuestra posición como hijos, por no dar de gracia lo que recibimos de gracia. Aleluya. Aleluya. Hermoso eres,